Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver cómo hacer el análisis estadístico de datos numéricos en Excel. Pues fíjense bien, si nosotros tenemos un conjunto de datos, por ejemplo estos, que es una edad de inicio de consumo del alcohol. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, nosotros aquí lo primero que vamos a calcular son las medidas de amplitud, que en este caso es el total de datos, el mínimo, máximo, rango y la suma. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, vamos a darle algo de formato aquí. Para bien, entonces ahora vamos a hacer los cálculos, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, aquí donde dice total de datos, la fórmula que vamos a utilizar, y lo voy a ampliar para que lo vean con cuidado, es igual a contar. Igual, contar. Aquí ya nos está indicando, contar, cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Si abrimos paréntesis, nosotros le indicamos que todo lo que está en la columna A, dándole clic aquí en la parte de arriba, cerramos paréntesis y nos está contando que nuestro total de datos analizados son 440. El mínimo, la fórmula es igual a min y le indicamos que nos calcule el mínimo, va a seleccionar el mínimo que se encuentra en la columna A. Fíjense bien, en este caso es 12. El máximo, la fórmula es igual a max, todo lo que está en la columna A, y el número máximo es 20. ¿Cómo calculamos el rango? Es la resta del máximo menos el mínimo, entonces no hay una fórmula en particular, simplemente es una operación aritmética. Esto menos lo que está acá. Y finalmente la suma, la fórmula es igual a suma todo lo que está en la columna A. Son 7016. Ahora vienen las medidas de tendencia central. Tendencia central. Y tenemos la media, mediana y la moda. Vamos a copiar el formato. Con la brochita copiamos el formato. Ahí está. La fórmula de la media es igual a promedio. Promedio, todo lo que está en nuestra columna A. Nos está dando 15.94. De hecho, si lo redondeamos, nos estaría diciendo que son prácticamente 16. La mediana, la fórmula es igual a mediana, todo lo que está en la columna A. La mediana nos está dando 16. Y la moda, la fórmula es igual a moda, todo lo que está en A. Y nos está dando que la moda es 17. Ahora, lo que continuaría son las medidas de frecuencia. Entonces vamos a crear nuestra tabla de frecuencias de este lado. ¿Está bien? Esta sería nuestra tabla de frecuencias. Donde vamos a tener aquí la clase, la frecuencia y el porcentaje de frecuencia. Vamos a ver que el mínimo es 12, entonces nuestra primera clase va a ser 12, la siguiente es 13, la siguiente 14, la siguiente 15, 16, 17, 18, 19 y nuestra última clase es 20. ¿De acuerdo? Vamos a darle formato a nuestro
a nuestra tabla de frecuencia. Entonces aquí y aquí vamos a darle un formato diferente para indicar que estos son los encabezados. Bien. Y el relleno, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿cómo vamos a calcular la frecuencia? Bien, fíjense bien. Aquí la fórmula se llama igual a frecuencia. Y aquí nos está indicando, aquí dice, que lo primero que van aquí son los datos y luego los grupos, que en este caso son las clases. ¿Qué quiere decir? Que vamos a sacar la frecuencia de todo lo que está en nuestra columna A y de lo que está en nuestras clases. Y aquí ya nos está dando la primera frecuencia, que en este caso es 10. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a hacer para nosotros sacar las demás frecuencias? Fíjense bien, vamos a seleccionar a partir de la primera columna, seleccionar no es copiar, y seleccionamos hasta la última. Estando ahí, vamos a teclear la tecla F2. Nos debe de aparecer ahí. Y de ahí en adelante, de manera consecutiva, oprimiendo de manera consecutiva las siguientes teclas. La tecla de mayúscula, control y enter. Vamos a ver una imagen al respecto. Bien, esta sería la imagen. Entonces, de manera simultánea y en este orden, primero la tecla Shift, que es esta. Después la tecla Control, que es esta. Y finalmente la tecla 3, que es Enter. Entonces, de manera simultánea y en ese orden sin soltar las teclas, vamos a hacer esa operación. Bien, entonces vamos a regresar a nuestra hoja de cálculo. Entonces, aquí Shift Control Enter y ahí están nuestras frecuencias. ¿De acuerdo? Para sacar nuestro porcentaje de frecuencias, lo que tenemos que hacer primero es aquí obtener un total. Este total va a ser la suma de todo esto. Esto lo podemos sacar de dos maneras. Una con esta fórmula y la otra es posicionándonos aquí y damos clic aquí donde dice sumatorio. Damos clic y ahí ya apareció. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense bien cómo vamos a obtener el porcentaje de frecuencia. Es nuestra frecuencia, que se llama frecuencia absoluta, sobre este total. ¿De acuerdo? Y le damos formato de porcentaje. Es nuestro 10%. Vamos a darle otro formato de esta naturaleza para observarlo con más cuidado. Aquí nosotros continuaríamos ahora con esta sobre el total. Y ya tenemos que esto es este valor. Nosotros podríamos copiar, pero fíjense bien qué es lo que va a suceder si nosotros copiamos. Aquí nos va a aparecer división de entre 0. ¿Por qué? Fíjense bien. Aquí estamos dividiendo G5 entre G14. Aquí igual G6 entre G14. Pero si nosotros copiamos, Excel va a asumir que ahora va a ser G7 entre G15. Fíjense bien. ¿De acuerdo? Y por eso nos da división entre 0, porque aquí no hay nada, entonces está asumiendo que es un 0. ¿Qué es lo que hacemos para evitar esto? Existe lo que se llama fijar una fila. En este caso es la fila 14. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes del 14 vamos a colocar un signo de pesos, indicando que ese número no se va a modificar. Y ahora sí ya podemos copiar. Fíjense bien. Hay varias maneras de copiar. La primera es control C y llevamos todo esto acá, control V. Ahí está. Otra forma de hacerlo, deshacemos aquí, es que
nosotros tomamos aquí en la parte de la izquierda, en la esquina, y arrastramos. Ahí estamos copiando, ¿de acuerdo? Y la tercera, más sencilla todavía, le damos doble clic aquí, nos hace la copia, ¿de acuerdo? De tal manera que ahorita, en la siguiente fila, sí cambió el G7, pero el G14 no, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí nos faltaría el total, que nuevamente lo vamos a hacer con esto. Y aquí vamos a darle un formato a nuestros totales un poquito distinto a los demás para indicar que esos son los totales. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué nos faltaría? Las medidas de dispersión. Dispersión. ¿De acuerdo? Vamos a copiar el formato aquí. ¿Y cuál? La media menos la desviación estándar. La media más la desviación estándar. Y la varianza. Muy bien. ¿Cómo calculamos la desviación estándar? Igual a, la fórmula es desbest. Ya apareció por aquí, fíjense bien. Desbest. Vamos a todo lo que está en nuestra columna A. Y esta es nuestra desviación estándar. Vamos a dejarla en 2 decimales. Y ahora vamos a la media, vamos a restarle nuestra desviación estándar. De igual manera vamos a sumarla, media, la desviación estándar. En este caso es 17.71 y la varianza es el valor cuadrático de la desviación estándar, que en este caso la fórmula es var, todo lo que está en A, y ahí tenemos nuestra varianza. ¿Qué podemos decir hasta ahorita? Bien, fíjense bien. Podemos decir que de este cuestionario sobre el inicio de consumo del alcohol, estamos analizando 440 datos. La persona más joven en consumir alcohol por primera vez es a los 12 años y la de mayor edad es de 20 años. La diferencia de años entre el máximo y el mínimo es de 8 años. En este caso la suma no tiene mucho significado, no nos dice mucho esta cantidad. Si por ejemplo nosotros consultáramos aquí cuántas copas en promedio bebemos nosotros, esta suma nos diría que por ejemplo entre todos consumen tantas copas, como que tendría más sentido. Por eso a veces este valor se omite. Aquí nos está diciendo que si redondeamos esto, la media es de 16 años en inicio de consumo del alcohol, la mediana es 16 y la moda es 17, que si se fijan también aquí nosotros tenemos en 1796, que es el mayor de todos, ¿de acuerdo? En la versión estándar tenemos una 76, pero esto toma sentido si nos fijamos en los siguientes datos. Aquí, si redondeamos, este valor nos daría 14 y este nos daría 18, lo cual nos estaría diciendo que si bien la media es de 16 años, la mayoría inició su consumo de alcohol entre 14 y 18 años. Que sí hay quien inició antes o hay quien inició después, pero no es la mayoría. ¿De acuerdo? Y bueno, ninguna estadística está completa si no tiene una tabla. Vamos a realizar nuestra gráfica. Entonces aquí seleccionamos clase y frecuencia. Nos vamos a insertar donde dice gráficos. Y aquí nos va a hacer una recomendación, que es esta primera. Vamos a utilizarla. Fíjense bien que aquí ya nos tenemos nuestro gráfico de frecuencias, y que en este caso es un polígono de frecuencias. ¿Qué nos faltaría aquí? Bueno, agregar etiquetas de datos, sería nuestra frecuencia, y podríamos aquí agregar un título: edad de inicio de consumo de alcohol, y ya nos tendríamos nuestro primer análisis estadístico de datos numéricos. Pues sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho, jóvenes. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias.